Bueno, yo tengo una leyenda urbana australiana. Esta leyenda urbana, Uy, esta leyenda bueno, urbana eso está bien, aún estamos ahí. sigue, aún sigue, eh, aún ¿Vigente? sigue dando de qué hablar porque en el pueblo donde sucedió, que se llama Campbelltown, que es al norte de Sydney, en Nueva Gales del Sur, hay un festival que aún celebra esta leyenda. Pero bueno, pongámonos en contexto. Ok. Todo empezó en 1826, cuando Australia todavía no era Australia, ni siquiera se llamaba Australia. Era una colonia que se llamaba Nueva Gales del Sur, New South Wales. En esa época Australia era una colonia donde convictos británicos los traían a Australia para pagar sus penas. En ese año, perdón, en 1816, em, perdón, rebobino, en 1826 llegó, en 1826, un señor llamado Frederick George Fisher llegó como convicto por falsificación de billetes en Gran Bretaña y pagó su condena. Cuando pagó su condena, La pagó con eh, billetes falsos. Billetes falsos. Muchas veces. Sobornó a todo el mundo con billetes falsos. Se compró una mansión y ahora es el primer ministro. sí, cuando pagó su condena, compró tierras y fue propietario de unas tierras en Australia. En esas tierras, pues hizo trabajos agropecuarios y pues eso era básicamente lo que pasaba en Australia. Una vez las personas cumplían sus penas, no se devolvían a Gran Bretaña, sino que se quedaban acá y se quedaban a trabajar en Australia, incluso cuidando otros reclusos, dependiendo de qué tan buenos eran cumpliendo su pena. Era como hacer una nueva vida. Sí, exacto. Y así fue como arrancó la vida en Australia. Sí, sí, Bueno, sí. de la Australia que conocemos ahora, ¿no? Porque pues Australia tiene una historia milenaria con los aborígenes, pero bueno, eso es otra historia. Me toca también buscar de eso. Es bien Ah, interesante, sí, eso hablaremos más adelante, tal vez en otro capítulo. Bueno, George Fisher hizo negocio con un señor llamado George Worrell, que también fue tocayo. convicto, el tocayo, y entre ellos manejaban unas tierras. Por una pelea, por un problema que tuvo el señor Fisher, a él lo volvieron a meter a la cárcel Qué por, raro. por un problema ahí que tuvo con otro vecino, un problema menor, pero lo condenaron a un tiempo en la cárcel nuevamente. Entonces lo que hizo Fisher fue hablar con Worrell, le dijo, oiga, yo le dejo un poder para que usted maneje las tierras mientras estoy en la cárcel, por si pues hay algún negocio que tenga que hacer, hágalo usted. Se confiaban Es mucho. usted que tiene cara de honesto. Usted que, ya que lo conocí en la cárcel, yo confío en usted. Exacto. ¿A dónde se va a ir usted con la tierra? No se la puede llevar a ningún lado. Entonces le dejó poder. Muy bien. Y lo que sucedió fue que cuando Fisher cumplió su condena, nadie lo volvió a ver. Entonces la gente dice, oye, ¿qué pasó con Fisher? La versión de World era que eh, había decidido volver a Inglaterra y que había dejado todo. Y todo el mundo, ok, bueno, Ah, listo. bueno, sí, ¿Eh? claro. Bueno, pues en esa época nadie, digamos que interrogaba más de lo que contaban las personas. Un día, un señor llamado John Farley llegó a la policía, llegó a la estación de policía de Campbelltown. Y el señor Farley llegó pálido, llegó en shock. Y los policías le dijeron, bueno, ¿usted qué le pasó? Le dijeron, Fisher, Farley dijo, no, es que yo acabo de ver a Fisher. Ah, sí, sí, bueno, ¿y qué tiene eso de raro? Dijo, no, lo que pasa es que él no dijo nada, lo único que vi yo fue a Fisher, pero iluminado básicamente con la luz de la luna, y Fisher apuntaba hacia un lado en su, en su tierra, y después se desapareció enfrente mío.
Entonces los policías, esta vaina aquí, usted está borracho. Y, no, 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 yo vengo de Sí, trabajar, me asusté. por eso, vengo Yo de creo que trabajar, sí está estaba borracho, borracho. sí. Así eran Entonces, australianos. pues, por las características de cómo Farley contó la historia, la policía al día siguiente dijo, ok, bueno, vamos a ir a investigar a ver qué fue lo que pasó. Entonces lo llamaron, le dijeron, bueno, apúntenos dónde es que supuestamente Fisher estaba apuntando. Entonces les indicó dónde estaba y la policía empezó pues a buscar, a cavar y encontraron el cuerpo de Fisher boca abajo con signos de tortura. Entonces todo el mundo, pues obviamente el Se primero, quería, el se quería ir para primero Inglaterra, pero cavando. bajo tierra. Tal vez esa fue una de las versiones que dio World, Sí, como porque con esos obviamente cuentos por ser pues, que su compañero de negocios, pues lo empezaron a interrogar. Bueno, señor, ¿y usted qué? ¿Cómo así que Fisher se había ido? No, pues eso fue lo que él me dijo. A World lo intervinieron y lo tortura. lo interrogaron varias veces y cada vez daba una versión diferente. Entonces, pues se volvió sospechoso y lo enjuiciaron. Al final lo terminaron condenando como único sospechoso porque, pues, al ver toda la información inconsistente y, pues, También tenía el nadie más motivo. daba razón de él, terminó siendo condenado ah, por el homicidio de Fisher. Y antes de su ejecución, porque a la final lo ejecutaron, él Ujú. aceptó que sí lo había matado. Ah, bueno. Bueno, Lo esa hice. historia, desde 1827, se quedó en la cultura de este pueblo Campbelltown. Y, como dije al principio, aún celebran con un festival la historia de Fisher. A tal punto que en la página web de este gobierno local de Campbelltown, ellos tienen la historia narrada de qué fue lo que sucedió con Fisher, en qué época sucedió, y fue una situación eh, tan interesante para los pobladores de Campbelltown que se quedó en su cultura y la gente celebra pues la leyenda urbana de Fisher en Como que Campbelltown. se dijeron que se fue y volvió como un boomerang. Así somos los australianos. Oiga, ¿cómo hacen para cuando un boomerang ya está viejo, cómo hacen para botarlo? Yo como que, ya no quiero este boomerang. Entonces, No hay ¿cómo hacen? boomerangs viejos en Australia. César. ¡Ay, qué lindo, qué lindo!